como habíamos visto en la unidad 1, la lingüística abarca 6 disciplinas: la semántica, la morfología, la sintaxis, la fonética, la fonología y la lexicografía. Pero tranquilos, no vamos a verlas todas. Ya habíamos visto la semántica y la morfología, y en este video vamos a ver la sintaxis, que tal como dijimos abarca 2 temas. El primer tema de la sintaxis que abordamos es clases de palabras. Hablar de clases de palabras implica categorizar, es decir, agrupar palabras teniendo en cuenta su función sintáctica. Las clases de palabras se dividen en 2 grandes grupos. Por un lado, los lexemas, aquellas palabras que tienen un significado preciso, y por el otro lado, los gramemas, cuyo significado no puede descomponerse en rasgos. En la siguiente oración, un auto sospechoso que no conocía me pasó velozmente ayer, las palabras que están en azul, auto, sospechoso, no, conocía, pasó y velozmente, son lexemas. Las en rojo, un, que, me y ayer, son gramemas. En otras palabras, son lexemas los sustantivos, por ejemplo auto, verbos, por ejemplo correr, adverbios, por ejemplo velozmente, y adjetivos, por ejemplo sospechosos. Por otro lado, tenemos los gramemas, que se dividen en varios tipos. El primer grupo son los adjetivos gramémicos, que son los demostrativos, este, ese, aquel y sus respectivos femeninos, neutros y plurales, y los posesivos, mío, tuyo, suyo y sus derivados. Son gramemas porque su significado depende de la situación. El valor de esas palabras dependerá de quién y dónde las diga. Por ejemplo, la casa esta o la casa mía. Observa que estos gramemas van detrás de los sustantivos. El segundo grupo de gramemas son los presentadores. Se llaman así porque van delante de los sustantivos. Los presentan. Esta es su característica más importante. Hay 3 tipos de presentadores: los artículos, un, el y sus respectivos femeninos, neutros y plurales; los demostrativos, este, ese, aquel y sus derivados; y los personales, mi, tú, su y sus derivados. Con respecto a los demostrativos y personales, son presentadores cuando están delante del sustantivo. En cambio, cuando están detrás del sustantivo, funcionan como adjetivos. Observa los ejemplos que te presento en esta diapositiva. Aquella casa y mi casa, tanto aquella como mi son presentadores. En cambio, en los ejemplos de la casa esta y la casa tuya, en las palabras, estas palabras funcionan como adjetivos gramémicos. Con respecto a los artículos, tenemos que hacer una diferencia entre él y un. Decimos que un presenta información desconocida y él presenta información conocida. Por ejemplo, en las siguientes oraciones: un estudiante vino a verme ayer, el estudiante tenía dudas. En el primer caso, un es información desconocida, no sabemos de qué estudiante se trata. En el segundo caso ya lo hemos presentado y por eso usamos el artículo él. El tercer grupo de gramemas son los deícticos. Observa los siguientes ejemplos. Hay palabras que se refieren a la situación comunicativa. Por ejemplo, en la primera oración, llevó la silla allá, allá se refiere al lugar. En el segundo ejemplo, hoy no se fía, hoy señala el momento de la comunicación. En el tercer ejemplo, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis. Tanto te como me se refieren a los intervinientes dentro de la comunicación, es decir, a quién va dirigido el mensaje y quién lo emite. Cada una de estas palabras varían su significación de acuerdo a la situación y señalan elementos que están fuera del texto.
Estas son precisamente las características de los deícticos. Señalan elementos de la situación comunicativa, se refieren a elementos que están fuera del texto, a eso se lo llama referencia exofórica, y varían su significado de acuerdo a la situación. Los deícticos son de tres tipos: personales, por ejemplo yo, te, nosotros; espaciales, aquí, allá, lejos; o temporales, por ejemplo ahora o nunca. Un caso especial de los deícticos personales es el uso del nosotros. Tradicionalmente se reconoce este deíctico como la primera persona plural, lo que equivaldría a decir que nosotros somos varios yo. Por supuesto, esto no es así. Nosotros señala a diferentes participantes de la comunicación. Por ejemplo, fíjate la primera oración. ¿Vamos al cine?, le dice Luisa a María. Bueno, acá está señalando el nosotros a yo y tú, y se llama nosotros inclusivo. En el segundo ejemplo, Juan, con María te pasamos a buscar, le dice Luisa a su amigo. En ese diálogo está señalando a yo y él, y se llama nosotros exclusivo. En el tercer caso, rendimos en el aula 9, le dice Juan a Luis, ellos en la 22, en el diálogo tenemos un nosotros que señala a yo, a tú y a él, pero que excluye a alguien que no está en la comunicación. Entonces se llama nosotros excluyente. En esta última oración, los profesores haremos paro, le dice Raúl a su colega, estamos hablando de lo que se denomina nosotros colectivo, o sea, yo, tú más él. Y en el último caso, los seres humanos somos así, hablamos de un nosotros universal, porque se refiere a yo y a todos. Observa el uso del nosotros que se hace en la siguiente historieta del genial historietista mendocino Quino, doctor honoris causa de nuestra universidad. En la primera viñeta hay un uso del nosotros aparentemente colectivo, es decir, yo más tú más él, que continúa en la segunda viñeta cuando dice nosotros hemos salido de la crisis económica. Sin embargo, en la última viñeta queda claro, a través de la desconlocación, un recurso que vimos nosotros en semántica, que el uso del nosotros que se hace se trataba de un nosotros exclusivo, porque queda excluido el tú. Bueno, a continuación te presento un video donde se aprecia la diferencia entre el yo y nosotros. ¿Podrías decir qué usos del nosotros utiliza el orador de ese video? Un verdadero líder no puede pensar solamente en función de yo y solo yo. Si piensas solo en yo, es probable que más que un líder sea simplemente un jefe o un capataz. Un líder, según Max Weber, es un individuo que genera influencia a partir de valores compartidos. La gente desea seguirlo por elección propia y no porque es arrastrado por la amenaza de un castigo. Un líder comprende que pensar en nosotros es más poderoso que pensar solamente en uno mismo. Y este ejemplo puedes verlo desde una familia, donde en el grupo familiar, si cada uno de sus miembros solo quiere jalar para su beneficio, termina por ser una familia desintegrada. Puedes verlo también en un equipo de trabajo, en una empresa, donde si cada uno está lleno de temores de ser lastimado o derribado por otro compañero, entra en un debatir y en un proceso de ocultar información y tomar conductas de poder, etc., que termina además por formar un grupo de personas que difícilmente pueden ser llamados equipo. Hay un sinfín de gente egoísta que busca servirse a sí mismo todo el tiempo, a toda costa, incluso en negocios. Y de lo que muchas veces esta gente no se percata es del poder que supone pensar más en nosotros. El que yo piense en ti no quiere decir que dejo de pensar en mí. Si lo hiciera, ya no sería nosotros. Pero cuando formo un equipo, una organización, y comprendo que requiero empoderarme, y continuamente empoderarte, te permite a la vez unir tu fuerza a la mía, y juntos empoderar a otro, que nos permite tener más fuerza y más posibilidades de lograr beneficios para compartir,
comenzamos a cambiar radicalmente nuestra manera de pensar y tenemos juntos mucha más fuerza de lo que uno podría imaginar. Una educación individualista debilita las sociedades. Cuesta tanto trabajo al ego aceptar el beneficio de la unión que posiblemente ahora podría estarte diciendo 1000 razones de por qué no hacerlo. Hay que ponerle un freno al ego y buscar las razones para comprender que empoderar a nuestra gente, sumado a nuestro esfuerzo, nos permite mover mucho más poder de lo que el inmenso ego de un solo individuo podría mover solo, sin otras personas. Pensar en yo genera divisiones, pensar en nosotros genera unión y poder colectivo. Te invito a reflexionarlo una y 1000 veces. El cuarto y último grupo de gramemas que vamos a ver son las proformas. Su característica principal es que se refieren a elementos que están presentes en el texto. Observa estos dos ejemplos de proformas que te presento. El perro estaba contento, tenía su casa nueva. Su es una proforma porque se refiere a perro, es decir, estamos hablando de la casa del perro. En el siguiente ejemplo, no le dijo nada porque Juan estaba triste, le también es una proforma porque se refiere a Juan. Para finalizar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Como primer tema de la sintaxis hemos visto las clases de palabras que se dividen en un primer gran grupo llamado lexemas, que está integrado por sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, y un segundo gran grupo que son los gramemas. Dentro de los gramemas tenemos los adjetivos gramémicos, que son los personales y demostrativos, el segundo grupo que son los presentadores, que son artículos personales y demostrativos, el tercer grupo que son los deícticos, que son personales de tiempo y lugar, y finalmente el último grupo que son las proformas.